Soy Amaris. Exploro, pregunto y descubro. Soy Asael. Analizo, reflexiono y profundizo. Juntos traemos temas que expanden tu conciencia. Esto es Umbral de Conciencia. Imagina por un segundo que una radiografía médica, en lugar de solo mostrarte una fractura en el brazo o algo así, pudiera mostrarte como un rechazo doloroso en tu infancia, literalmente encogió una glándula en el centro de tu pecho. Wow, o sea, ¿eso cambiaría por completo cómo entendemos la medicina? Totalmente. Y es que normalmente, digamos, la medicina occidental traza una línea muy, muy gruesa y separa el dolor emocional del tejido físico orgánico. Si duele el cuerpo, es biología, ¿verdad? Y si duele el alma, pues es psicología. Y esa división nos ha dejado con unos puntos ciegos enormes. O sea, tratamos los síntomas en la superficie, pero ignoramos por completo el sistema de raíces. Nos enfrentamos a un paisaje diagnóstico que es, para ser francos, bastante turbio cuando intentamos entender por qué el cuerpo se enferma cuando la mente sufre. Exactamente. Y por eso la inmersión profunda que haremos hoy resulta tan reveladora para quienes nos escuchan. Yo soy tu anfitriona y estoy lista para sumergirme en esto. Y yo me encargo de aportar el análisis técnico a esta charla. Encantado de estar aquí. Genial. Pues hoy la misión que tenemos entre manos es desmitificar los primeros 4 centros energéticos del cuerpo. Que es una tarea fascinante, la verdad. Lo es. Vamos a tomar estos conceptos milenarios que a menudo la gente descarta como misticismo puramente esotérico y los vamos a traducir en un mapa biológico y psicológico increíblemente práctico. Vamos a ver cómo la forma en que procesamos el miedo, el placer, el poder y el amor altera nuestra anatomía. Bueno, analicemos esto paso a paso. Es un enfoque absolutamente necesario. Lo que hace esta investigación de manera brillante es establecer que, no estamos hablando de ruedas de luz invisibles flotando mágicamente a nuestro alrededor. Claro, no es magia. Exacto, no es magia. Estamos hablando de un sistema biológico profundamente interconectado. Cada uno de estos centros se correlaciona con glándulas endocrinas específicas, con plexos nerviosos masivos y con respuestas emocionales viscerales que rigen nuestra supervivencia y evolución. ¿Y esto tiene un impacto directo para la audiencia de hoy? Independientemente de si meditan todos los días o si son los escépticos más grandes del planeta. Totalmente de acuerdo. Porque cuando uno empieza a ver el dolor crónico o, digamos, la incapacidad para poner límites en el trabajo o ese sentimiento persistente de vacío emocional a través de este marco, las piezas del rompecabezas se encajan de una forma que da escalofríos. Sí, te cambia la perspectiva. Así que empecemos por la base absoluta. Si vas a construir un rascacielos o un ser humano funcional, tienes que empezar por los cimientos y el instinto más primitivo, que es la supervivencia. Es que no se puede acceder a un pensamiento filosófico complejo si tu sistema nervioso cree que un tigre dientes de sable te va a devorar en los próximos 5 minutos. Ajá, el cerebro reptiliano en su máxima expresión. Tal cual. Esa es la jurisdicción del Muladhara, o el chakra raíz. Físicamente, rige todo lo que nos da estructura sólida, o sea, los huesos, los dientes, las uñas, la columna vertebral. Y a nivel glandular, está directamente anclado a las glándulas suprarrenales. Que son básicamente las fábricas de adrenalina, ¿no? Las que detonan la respuesta de lucha o huida. Exacto. Su función biológica es adaptar instantáneamente la circulación sanguínea a las necesidades inmediatas de supervivencia. Preparan el cuerpo para pelear por su vida o para salir corriendo. A nivel psicológico, este centro rige el sí a la existencia física. El sí a estar vivo. Sí, es esa confianza básica e inconsciente de que la tierra te sostiene, de que hay un suelo firme bajo tus pies y que tus necesidades básicas van a estar cubiertas. El problema es cuando esa señal de alarma se rompe. Me gusta pensar en un Muladhara disfuncional como la alarma de un auto demasiado sensible. Ah, buena analogía. Ya sabes, esos autos en la calle que empiezan a chillar a todo volumen solo porque una hoja de árbol cayó sobre el capó. Sí, que despiertan a todo el vecindario por nada. Exacto. Si esa alarma suena todo el día y toda la noche por amenazas que no son reales, eventualmente va a drenar por completo la batería del auto. Aquí, la emoción que actúa como esa hoja, la que bloquea este cimiento estructural, es el miedo.
Lo fascinante aquí es cómo ese miedo fundacional se manifiesta literalmente en la biología. Si la alarma de supervivencia está siempre encendida, la psique se aterroriza por la escasez. Siente que nunca hay suficiente. Exactamente. Y vemos dos extremos muy marcados. En el desequilibrio por exceso, la persona desarrolla un apego obsesivo a la seguridad tangible. Esto se ve como un materialismo extremo, avaricia, o un enfoque desmedido en placeres sensoriales básicos como comer en exceso. Y corporalmente, el cuerpo sigue la orden de la mente. La orden es, no hay suficiente, retén todo lo que puedas. Esto se traduce en problemas crónicos de sobrepeso o condiciones como el estreñimiento. El cuerpo físico literalmente se niega a soltar la materia. ¡Guau! Es la mentalidad de trinchera permanente, como si el cuerpo estuviera acumulando provisiones para un invierno nuclear emocional que nunca llega. Qué buena forma de ponerlo, un invierno nuclear emocional. Sí. Espera, entonces, si el exceso te hace aferrarte a la materia de esa forma, un bloqueo o deficiencia en este centro te hace rechazarla por completo. Exactamente. La hipofunción crea una sensación constante de no pertenecer a esta tierra. De estar como flotando. Hay una debilidad física notable, una falta de resistencia. Ante un bloqueo severo de esta energía vital, la reacción de huida se vuelve extrema. La investigación de Noé señala que esto puede manifestarse en trastornos graves como la anorexia. Uf, qué fuerte. Y ojo, no es solo un tema de imagen corporal. En el fondo, es un rechazo literal a la existencia física terrenal. El individuo intenta, a nivel inconsciente, desaparecer, volverse etéreo para escapar del terror que le produce habitar un mundo físico que percibe como inherentemente hostil. Es usar la negación del propio cuerpo como una vía de escape. Es desolador, pero tiene un sentido clínico perfecto. Lo tiene. Sorprendentemente primales, cosas como sentarse con los pies descalzos en la tierra desnuda, oler la naturaleza, o contemplar un amanecer rojo sangre. Estímulos muy básicos. Incluso escuchar la música arcaica de pueblos primitivos, ritmos monótonos de tambores, todo esto tiene el propósito de enviarle un mensaje químico directo a las glándulas suprarrenales, diciéndoles, estás a salvo, la tierra te sostiene. Básicamente, están recalibrando el sistema nervioso parasimpático a través de estímulos sensoriales básicos. Pero una vez que el cerebro reptiliano entiende que no va a morir de hambre y la alarma se apaga, la evolución humana no se detiene ahí. Claro, no nos quedamos solo sobreviviendo. Exacto. La Tierra nos da estabilidad, pero la estabilidad absoluta, sin ningún cambio, es simplemente una roca inerte en el espacio. Para que haya vida, para que haya evolución, la Tierra necesita agua. Y esto nos lleva al movimiento vital del segundo centro. Entramos al territorio de Svadhisthana, el chakra sacro. Y tiene todo el sentido del mundo que las tradiciones milenarias asociaran esta zona anatómica, que es la cavidad pélvica, con el elemento agua y la luna. Todo lo que fluye. Físicamente este centro rige los riñones, la vejiga y todos nuestros fluidos vitales, o sea, la sangre, la linfa, los jugos gástricos, todo lo que limpia y se mueve. El agua fertiliza y hace surgir nueva vida. Y así como los riñones depuran físicamente los líquidos, a nivel emocional, este centro se encarga de dejar fluir los sentimientos. Es el centro de las emociones originales, las no filtradas. Las más puras. Sí, es la sede de lo que en el hinduismo se llama Shakti, el aspecto femenino, receptivo y creador del universo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque creo que aquí la cultura pop ha hecho un trabajo terrible de relaciones públicas. Ni me lo digas. Se suele etiquetar a este centro exclusivamente como el chakra del sexo. Te venden un par de velas aromáticas, te dicen que es para el romance y ahí termina la conversación. Pero al profundizar en este material, reducir esto solo a la biología reproductiva es casi un insulto a la complejidad del sistema nervioso, ¿verdad? Es una limitación drástica y un malentendido enorme. Sí, rige los órganos reproductores y el impulso sexual, pero representa absolutamente toda fuerza creativa. Toda. En su estado armónico y fluido, se experimenta como la capacidad de asombro infantil. Esa chispa de curiosidad. Exacto. Es esa pasión efervescente que sientes cuando te pierdes pintando un cuadro, escribiendo o resolviendo un problema complejo en el trabajo de una forma novedosa.
Es el impulso de crear algo donde antes no había nada. ¿Y qué es lo que apaga esa chispa? ¿Cuál es el bloqueador aquí? La emoción que congela esta agua, la que bloquea este flujo de manera devastadora, es la culpa. ¿La culpa? Y la génesis de esa culpa, según esta investigación que estamos analizando, casi siempre se remonta a la infancia. Habla de niños que crecen en entornos carentes de ternura física. Ambientes muy fríos. Sí, donde falta la cercanía corporal, o donde los padres reprimen su propia sensualidad y su alegría de vivir. Y los niños son esponjas emocionales. Si el entorno castiga o ignora la expresión natural del afecto y el placer, el niño retrae sus antenas emocionales para protegerse. Se esconde en su caparazón. Tal cual. Esto genera un bloqueo profundo, una hipofunción que se traduce en un entumecimiento emocional crónico en la adultez. La persona se vuelve incapaz de sentir alegría pura. Y el mecanismo psicológico que a menudo surge de esto es el peligroso síndrome del mártir. Oh, conozco a varias personas operando desde ahí. Es esa dinámica donde alguien renuncia constantemente a su propia felicidad, a su tiempo y a sus deseos para servir a los demás, hasta el punto del agotamiento físico. Y el problema del síndrome del mártir es que casi nunca es genuinamente altruista. Ah, no. No, porque quien lo sufre niega su propio placer y flujo creativo, pero secretamente acumula un resentimiento silencioso. Están esperando que los demás hagan los mismos sacrificios por ellos. Se corta el flujo del agua interior y la vida se vuelve rígida y amarga. ¡Guau! Y si el bloqueo es esa rigidez gélida, el desequilibrio por exceso sería como un maremoto descontrolado, me imagino. Totalmente. Vemos la adicción al sexo, la búsqueda compulsiva de estímulos cada vez más fuertes o el uso de la seducción pura como una herramienta de manipulación. Es como si el sistema estuviera tan entumecido en el fondo que necesita descargas eléctricas gigantescas solo para sentir algo. Para llenar un vacío existencial inmenso. Desvían la energía creativa, la Shakti, y la utilizan como una droga anestésica. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo se sana esto? Para devolver el flujo natural a esta zona, las terapias sugeridas tienen que ver con recuperar la fluidez, exponerse a la luz de la luna llena que regula los ritmos biológicos y estimula la intuición, escuchar el sonido del agua fluyendo, como un río o el mar que resuena con los fluidos internos. Y leí que la cromoterapia recomienda el naranja. Sí, el Ayurveda recomienda rodearse del color naranja, considerado el color interior del agua, porque transmite una energía que vivifica sin alterar el sistema nervioso. Me encanta esa imagen de descongelar las emociones. Pero, siguiendo esta lógica de causa y efecto, el agua y las ideas creativas son geniales, pero, no construyen puentes ni fundan empresas por sí solas. Para manifestar esas ideas en el mundo físico, el agua necesita transformarse en vapor, necesita presión, necesita fuego. El motor de arranque. Pasamos del deseo de crear a la fuerza de voluntad necesaria para hacerlo realidad. Y ese es el dominio del Manipura, el plexo solar. Anatómicamente, estamos subiendo un par de dedos por encima del ombligo. Ajá. Y los órganos involucrados aquí son cruciales. El estómago, el hígado, el vaso, el páncreas y la red del sistema nervioso vegetativo. El elemento, indiscutiblemente, es el fuego. Si el centro interior era la creatividad fluida, este es el asiento de la personalidad individual frente al mundo social. Es el yo manifestándose. Y tengo que decir, leyendo la descripción de cómo se ve el exceso de fuego en este centro, solté una carcajada, porque es el diagnóstico perfecto de un fenómeno modernísimo. ¿A qué te refieres? Básicamente, la investigación sugiere que el típico CEO de Silicon Valley, que trabaja 90 horas a la semana, duerme 3 horas, se alimenta de batidos de proteínas y necesita dominar cada métrica de su empresa, pues no es un titán imparable de la industria. Es solo alguien con un páncreas energéticamente estresado intentando huir de su infancia. Es una forma muy aguda de verlo, pero muy precisa. El material explica que quienes sufrieron escasez de reconocimiento o una validación muy condicionada en sus primeros años, a menudo desarrollan un vacío corrosivo de autoestima. Un hueco que no se llena con nada. Exacto. Y para tapar ese agujero y no sentirse nunca más vulnerables o insuficientes, desarrollan un impulso frenético por el éxito, el control absoluto y la riqueza externa. Buscan conquistar el mundo exterior porque su mundo interior les genera vergüenza. Vergüenza. Sí,
Y la vergüenza es precisamente la emoción que apaga el fuego natural de este centro. Y aquí es donde la investigación conecta la fisiología con la psicología de una forma magistral a través del concepto de la digestión emocional. Porque siempre pensamos en el estómago, el hígado y el páncreas simplemente como los sacos de químicos que disuelven nuestro almuerzo, ¿no? Si conectamos esto con el panorama general, su función a nivel energético es idéntica a su función biológica. A ver, explícame eso. Bueno, el hígado, por ejemplo, es el gran laboratorio químico del cuerpo. Separa los nutrientes vitales de las toxinas y desechos físicos. A nivel de la psique, el hígado y el plexo solar deben hacer exactamente lo mismo con nuestras vivencias diarias. Procesan las experiencias. Tienen que descifrar, procesar y digerir las emociones, los impulsos y los conflictos de la vida social. Tienen que extraer la lección útil, que sería el nutriente, y desechar el dolor o la ofensa, que sería la toxina. ¿Y qué pasa cuando no hacemos eso? O sea, cuando nos tragamos un insulto en el trabajo para no causar problemas. O cuando reprimimos la ira por miedo a perder la aprobación de alguien. El sistema se atasca. El texto de Noé utiliza un término muy visceral. Dice que se forman escorias emocionales. Escorias emocionales. ¡Qué imagen tan gráfica! Cuando te niegas a asimilar conscientemente un conflicto y simplemente te lo tragas, el hígado y el páncreas se sobrecargan tratando de lidiar con esa toxicidad energética. Esa escoria acumulada ahoga el fuego del plexo solar. Tiene todo el sentido. Y físicamente esto no es un misterio médico. Se manifiesta como úlceras, un estómago crónicamente nervioso ante cualquier desafío, problemas digestivos severos o ataques de ira explosiva e incontrolable. ¿Qué es el sistema explotando? Claro, es simplemente el sistema intentando purgar la presión acumulada. Básicamente, el cuerpo somatiza todo lo que la boca calla. Por el contrario, un plexo solar armónico, con un fuego bien regulado, otorga lo que yo considero uno de los superpoderes más raros en la sociedad actual. ¿Cuál dirías que es? La capacidad natural de decir no. Decir no sin sentir culpa, sin dar explicaciones excesivas, simplemente marcando un límite saludable, manteniendo una paz interior total. Totalmente. Es el guerrero espiritual que no necesita pelear para demostrar su fuerza. Conoce su valor. ¿Y cómo fortalecemos ese fuego? Para cultivar este fuego interno y fortalecer esa voluntad, las recomendaciones se enfocan en la actividad y la complejidad. Se sugiere escuchar música orquestal sinfónica, ya que la interacción armónica de tantos instrumentos estimula la red nerviosa de este plexo. También la exposición al color amarillo soleado, que activa el intelecto. Y fundamentalmente involucrarse en actividades físicas vigorosas que requieran determinación para completarse, como escalar una montaña o el entrenamiento de resistencia. El cuerpo necesita experimentar su propia fuerza física para que la mente se la crea. Exactamente. Hasta este punto hemos construido una fortaleza impresionante. Tenemos los cimientos sólidos de la supervivencia y la tierra. Tenemos la fluidez del agua para crear y adaptarnos. Y tenemos el fuego abrasador de la voluntad para actuar en el mundo. Hemos construido un yo individual perfectamente funcional e independiente. ¿Pero la evolución humana no se detiene en el aislamiento individual? No somos islas. Exacto. Un yo fuerte y aislado sigue siendo un sistema cerrado. Ahora que el individuo está seguro y es poderoso, está listo para conectarse genuinamente con los demás y con el tejido del universo. Pasamos de la consolidación del ego a la expansión, del fuego al elemento aire. Lo que nos abre las puertas del cuarto centro, Anahata, el chakra del corazón, situado en el centro del pecho. Su color es el verde vibrante de la naturaleza y también el rosa. Y anatómicamente está ligado a algo fascinante, la glándula timo. Una glándula vital. Y su símbolo gráfico es un hexágono perfecto formado por dos triángulos entrelazados. Uno apunta hacia abajo y otro hacia arriba. La investigación destaca esto como el puente maestro. Es el gran conector. Sí, es el punto de unión exacto entre los tres chakras inferiores, que son densos, físicos y regidos por el instinto, y los tres superiores, que son sutiles, psíquicos y espirituales. Es el centro de gravedad del sistema humano, y su función es transformar. La misión del Anahata es la unión a través del amor. Pero a ver, no estamos hablando del amor romántico de las películas de Hollywood.
Nada de comedias románticas aquí. No, para nada. Hablamos de una resonancia incondicional. La capacidad de observar la vida, de ver a otra persona e incluso de observar la naturaleza, no desde la barrera del juicio analítico, sino sintiendo que uno mismo es una célula del mismo organismo vivo. Pero leyendo las notas sobre cómo se bloquea este centro, encontré un concepto que al principio me pareció una contradicción gigante. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? ¿Es posible amar demasiado hasta que se vuelva un problema y te enferme? Es una excelente pregunta. Porque la investigación sugiere que muchas personas con el centro del corazón gravemente bloqueado son las que paradójicamente se desviven por los demás, dando amor, cuidados y atención sin parar. Esa es una trampa brillante del ego operando en el territorio del corazón. Ese amor que mencionas es en realidad amor condicional. Es un amor transaccional disfrazado de altruismo. Como un negocio. Tal cual. La persona dice internamente, te estoy dando todo mi tiempo, mi afecto y mi energía, pero en secreto espero validación constante, lealtad absoluta, o peor aún, control sobre tus decisiones a cambio. Uf, qué tóxico. Es una manipulación emocional profunda impulsada por el miedo al rechazo. Y cuando esas expectativas ocultas e inevitablemente imposibles no se cumplen, la persona se hunde en una decepción amarga. Claro. No están amando desde una fuente inagotable, están administrando un banco emocional cobrando intereses altos. Es usar el afecto como una cadena, y el texto describe cómo este miedo constante al rechazo y al dolor altera la postura física del cuerpo humano. Menciona el desarrollo del pecho ufano. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo procesamos el trauma físicamente. Ese pecho ufano, inflado y proyectado hacia adelante de manera antinatural, no es verdadera confianza. Es una armadura de tensión muscular crónica. Están a la defensiva. El subconsciente está endureciendo la caja torácica para crear un escudo contra dolores futuros. La persona se muestra al mundo como alguien fuerte e invulnerable, el clásico arquetipo del yo puedo con todo solo. Pero debajo de esa coraza, son incapaces de recibir ternura genuina o de dejarse cuidar por alguien más. Hay un terror absoluto a ser vulnerable. Y el impacto biológico de esto es asombroso. La investigación detalla cómo la glándula timo, que es el cuartel general de nuestro sistema inmunológico, está a merced de estas emociones. Así es. Estados prolongados de odio, resentimiento o un corazón blindado por el miedo literalmente hacen que esta glándula se encoja y disminuya su producción de defensas físicas. Es biología pura. Que refuerzan y expanden el tejido de la glándula timo. Es la ciencia occidental dándole la mano a la filosofía milenaria. Literalmente, el amor fortalece tus defensas. El cuerpo no miente. Si el tejido del corazón emocional está rígido, el libro ofrece soluciones muy sutiles relacionadas con el elemento aire. El aire necesita movimiento continuo para no estancarse. Como ventilar una habitación. Exacto. Recomienda caminatas inmersivas en la naturaleza verde para regenerar el sistema nervioso, o usar el color rosa para disolver los espasmos musculares del pecho y reconectar con una ternura suave. ¡Qué bonito! Y en términos de sonido, prescriben música sacra, música coral o piezas clásicas que tengan un efecto expansivo. El objetivo no es estimular la mente, sino lograr que, y cito el espíritu del texto, el corazón vuelva a bailar al ritmo de la vida. Si damos un paso atrás y observamos el recorrido completo que hemos hecho hoy, es verdaderamente un viaje arquitectónico asombroso de la psique humana. Es un mapa increíble. Empezamos echando raíces sólidas en la tierra y equilibrando las suprarrenales para vencer el terror a no sobrevivir. Luego destapamos las tuberías y permitimos que las aguas de los riñones disolvieran la culpa, despertando la creatividad. Después encendimos un horno en el hígado para quemar la vergüenza, digerir las frustraciones sociales y forjar una voluntad de hierro, para finalmente ascender al pecho, donde el aire fresco de la compasión disolvió la armadura del ego. Han trazado un modelo evolutivo de la conciencia, mapeado con precisión quirúrgica sobre el sistema nervioso y glandular humano. Es un testimonio innegable de que la división entre mente y cuerpo es una ilusión. Es como si este análisis a fondo nos hubiera proporcionado un escáner personal de alta tecnología. Una herramienta para que la gente que nos acompaña hoy pueda hacerse preguntas críticas sobre su propia biología. Exacto.
para mirarse hacia adentro. ¿En qué piso de este edificio interior hay un cuello de botella hoy? ¿Sientes un miedo paralizante en la base que detiene tus proyectos antes de empezar? ¿Hay una culpa silenciosa que ahoga tu capacidad de disfrutar las cosas simples? O tal vez ira acumulada. Sí, hay ira no digerida ardiendo en tu estómago y disfrazándose de productividad laboral. O tal vez tienes una coraza invisible en el pecho que te hace sentir solo, incluso estando rodeado de personas que te aprecian. Localizar y nombrar ese bloqueo, sin juzgarlo, es el primer paso indispensable. Porque la inteligencia natural del cuerpo y la mente siempre, sin excepción, está intentando regresar a la homeostasis, al equilibrio perfecto. Solo necesitamos entender el mecanismo y dejar de obstaculizar el camino. Totalmente de acuerdo. Pero no podemos cerrar esta sesión sin encender un faro hacia el misterio gigante que este mapa deja abierto. Ah, sí, la otra mitad de la historia. Exacto. Hoy hemos hablado de la plomería básica, de los cimientos, del cuarto de máquinas de Lego y finalmente del puente que es el corazón. Pero el Anahata es literalmente solo el punto intermedio. Es la aduana biológica entre nuestra naturaleza animal de supervivencia y, bueno, algo más. Los 3 centros superiores, la garganta, el centro del cerebro y la coronilla, donde el mapa trasciende la densidad de la materia física. Exactamente. Y eso deja una intriga enorme flotando en el aire para quienes nos escuchan. Si el simple acto de armonizar la tierra, el agua, el fuego y el aire internos ya requiere una atención monumental y a veces nos toma la vida entera sanar nuestros traumas físicos y psicológicos. Ni que lo digas. ¿Qué clase de realidades inimaginables operan en esos pisos superiores? ¿Qué poderes latentes de percepción directa, de comunicación sin filtros o de entendimiento universal están esperando apagados en el centro de nuestra mente, simplemente esperando a que la energía logre cruzar el puente del corazón? Es un territorio inexplorado que desafía cualquier radiografía y cualquier diagnóstico binario de la medicina tradicional. Así es. Dejamos a nuestra audiencia con esa semilla de curiosidad infinita para que miren hacia adentro y se pregunten qué otras dimensiones propias están esperando a ser descubiertas. Esto es Umbral de Conciencia.